Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Estamos conversando con el licenciado Wilfredo Cerrato, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras. Hubo un ministro de Finanzas, ex colega suyo en Inglaterra, que inventó un término que ahora se usa mucho, la estaflación, que es un riesgo de estancamiento e inflación al mismo tiempo. Correcto. ¿Estamos en riesgo de ese tipo de situaciones, Lic? Sí, como bien usted lo explica, es un periodo de tiempo donde la inflación es alta y donde el crecimiento es mínimo o casi nulo. Yo compartí con algunos conocedores del tema y también colegas un análisis que hice sobre el tema de desaceleración económica. Y básicamente estoy tomando datos observados. El índice mensual de actividad económica, que mide la actividad del sector privado, medido en unidades producidas. Aquí la variable precio se aísla. Ya salió el reporte de julio y usted tiene, don Francisco, que la actividad económica viene creciendo, pero cada vez crece menos. Y la gente puede entrar a la página y puede ver los datos. Si nosotros comparamos enero del año anterior con enero de este año, creció 7,6, pero a febrero 6, a marzo 5,8, a abril 5,7, a mayo 5,6, a junio 5,2 y el último reporte dice 4,9. Entonces la tendencia es a la baja. Sí, usted ve que crece, pero cada vez crece menos. Arrancó en 7,6 y a julio estamos en 4,9. Ojo entonces, porque estamos viendo que la actividad económica se va desacelerando. Hay un anexo 3 en ese reporte y usted lo puede ver claramente ahí. Por el otro lado, don Francisco, la inflación de los últimos meses a agosto es de 10,4. Entonces estamos teniendo una desaceleración y una alta inflación. Esos son datos observados. Ahora, ¿qué dicen las perspectivas? El mismo Banco Central dice que la inflación al final del año puede ser 10,3, que yo lo miro muy optimista. El mismo Banco Central hace encuestas a académicos, a banqueros, a cooperativistas, y ellos hablan de 11-18. Me parece más real que va a ser más del 11 que del 10. Yo puse 11 en la que me mandaron. Usted es una de las personas encuestadas. Entonces, ¿y qué vemos por el lado del crecimiento económico? Y yo no le deseo mal a nadie, solamente hay que leer. Y usted puede darse cuenta que la mayoría de los conocedores en el tema coinciden que en Centroamérica, Honduras y Nicaragua, que son dos países que no tienen como objetivo único el control de la inflación, porque como lo dije al principio, el Banco Central tiene dos objetivos, la inflación y el valor externo de la moneda, es decir, depreciación. Nicaragua y Honduras se estima que son los países donde la inflación alta va a perdurar más. El mismo Banco Central, en su programa monetario, estima que para el otro año, la inflación al cierre de diciembre del otro año todavía va a ser mayor de 5,63 creo que lo menciona. Entonces, actualmente tenemos desaceleración y alta inflación y tenemos perspectivas de menor crecimiento y todavía una inflación alta. Entonces, aquí viene un reto fuerte para el gobierno de evitar caer en esta inflación, porque lo observado y las perspectivas nos indican que el riesgo es alto de caer ahí. Bueno, ha mencionado usted un par de veces, licenciado, la pobre ejecución presupuestaria, el gobierno. ¿Cómo afecta esta pobre ejecución presupuestaria el crecimiento de la economía? Bueno, más o menos el 80% de cada 10 empleos, 8 se crean a través del sector privado y 2 directamente del sector público. Ya de entrada, si el gobierno no ejecuta su presupuesto, ya está afectando ese 20% de empleo. También indirectamente afecta el otro 80%, porque si construye menos carreteras o repara menos carreteras o construye menos puentes o construye menos viviendas, entonces el sector privado también
genera menos empleo. Si no hay energía. Si no hay energía. O sea, el constructor ya no va a ir a la compañía que vende equipo y ya no va a comprar un equipo. Ya el sector privado que vende ese equipo ya sufre esa falta de ejecución. Esa maquinaria, al no usarse, no va a la gasolinera a comprar combustible. El sector privado de la gasolinera ya sufre porque vende menos. Ese equipo que no se usa ya no va a un servicio de taller. El que trabaja en el taller del sector privado ya no tiene ese trabajo. Igual ya no compra repuestos y así se va dando ese círculo que cuando hay inversión es virtuoso y que cuando no hay ejecución presupuestaria es negativo. Entonces nosotros tenemos una pobre ejecución de 50% al 6 de septiembre. Pero si usted entra más al detalle, don Francisco, usted mira que la inversión pública solamente lleva ejecutado 14.5, no puede ser. Por el lado de los impuestos, es impresionante. Si usted compara de enero al 30 de agosto de este año con el año anterior, que fue un año donde se recuperó los impuestos después de la pandemia, pero este año están creciendo 20% más. Entonces usted tiene 20% más ingresos y tiene menos ejecución, usted tiene un saldo en caja, un ahorro, digamos, también lo puede ver, de más o menos 20.000 millones. Pero póngale que todo estuviera bien. Entonces usted diría, pero mira, todo está bien. Lastimosamente no. Vemos, y lo platicábamos también antes, cómo está lloviendo y cómo el transporte de personas, y no digamos de mercadería, se dificulta. Eso es más costo a la producción, menos margen de ganancia al pobre productor, menos incentivo para ir a sembrar el otro año. Y lo más duro, y creo que hoy ha sido un tema en los medios, no hay medicina. Daban un dato, representantes de los médicos, que está desabastecido en 80% los almacenes en los hospitales. Cuando usted tiene en esa partida que le enseñé de materiales y suministros, donde solo se ha ejecutado el 30%, ahí tiene la compra de medicamentos. Entonces, tiene el presupuesto, tiene los ingresos y no se ejecuta, y lo más triste es que la gente lo está sufriendo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto para el próximo año, tiene un incremento importante, licenciado. Tiene un aumento de 27% si lo comparamos al que se aprobó para este año. Y tiene un aumento de 8% si usted lo quiere aprobar al que se modificó en abril. Ahora, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quiere decir que aumentó en 8 meses, 8%. Si usted no lo anualiza, es 12%. Es un montón. Sí. Y si usted, con lo poco que he podido ver, porque hasta ayer se entregó públicamente en el Congreso Nacional, otra vez usted mira más aumento en seguridad y defensa que en educación y salud. No critico seguridad y defensa, solamente que vemos más de lo mismo de lo que antes se cuestionaba. A mí me tocó defender seguridad y defensa y lo explicaba por qué. Solamente que se mencionó que se iba a apoyar más el sector educación y salud y hoy estamos viendo que no. Entonces uno se pregunta, si hoy el presupuesto lleva una pobre ejecución, ¿por qué el otro año ese aumento? Quiero que usted sepa, don Francisco, y todos los que nos miran, que si el presupuesto de este año son 100 y se ejecuta 80, quedaron 20, ¿verdad? Esos 20 se suman al otro, pero no aparece públicamente en la suma. O sea, ya por sí va a un presupuesto con 27% más de aumento y a eso súmele lo que no se ejecute este año. Entonces uno se pregunta, ¿por qué todo eso? Ahora, la otra pregunta es, ¿y cómo lo voy a financiar? Mirábamos que los ingresos tributarios estiman que va a crecer 21% más. Yo todavía no he visto una actividad económica que genere 21% más de impuestos. Y si quiere, hagamos una cuenta.
No, que es que la inflación, el Banco Central dice que es 10.30. Vaya pues, 10.30. Y el crecimiento dice que es 4.20. Vaya pues, sumemos 14.5 entre inflación y crecimiento económico. Aunque el crecimiento económico ya lleva un ajuste de inflación, pero digamos, miremoslo separado. 14.5, pero no 27 de aumento. Pero no 21% de aumento de ingresos tributarios. Entonces aquí deben de explicar si lo que vienen son más impuestos que van a financiar el presupuesto, o bien eliminación de exoneraciones, que también hemos dicho que es correcto revisar. Licenciado, pero si tenemos una situación de estancamiento y aumentamos los impuestos, es un desastre. Muy bien dicho por usted. Cuando se cae en estancamiento leve o nulo crecimiento, precisamente una de las formas es por lo menos no aumentando impuestos. Todo lo aprendimos del presidente Reagan, por ejemplo, en su Reaganomics. Es básico. Es lo que hizo es bajar los impuestos y la economía empezó a crecer. Básico. Por lo menos no lo suba. Sí. No sé si los va a bajar, pero ahí es donde uno entra con dudas y por eso habrá que ver los detalles, porque ¿de dónde van a sacar 21% de aumento de ingresos? A no ser que digan, vamos a quitar las exoneraciones. Y entonces ahí toca que hablen con los sectores para ver cuál va a ser el impacto. Lo otro, Francisco, ¿de dónde se van a financiar? Porque al día de hoy el endeudamiento externo ha sido mínimo. El último dato que vi hace un par de 45 días eran como 250 millones de dólares desembolsados. ¿De dónde viene la mayoría de los préstamos? Del Banco Central. El Banco Central ha desembolsado 1.200 millones de dólares, el equivalente. Y faltan todavía el equivalente a 600 millones de dólares. O sea que en total les aprobaron 1.800 millones de dólares. Si usted lo quiere llevar al Empira, son casi 44.000 millones del Empira. Es un montón de dinero de las reservas del Banco Central, que presiona la inflación y usted debilita un banco que debe de ser fuerte cuando a usted le toque responder, porque los importadores quieren divisas para traer insumos, que es parte del crecimiento económico, o para pagar las deudas del sector privado y del sector gobierno, o cuando la inversión extranjera dice, yo estoy contento de invertir en Honduras, yo al final gané tantos lempiras, pero fíjate que yo quiero convertir 1.000 lempiras en dólares porque tengo que llevarlos a mi casa matriz en el extranjero. Y cuando vienen y le dicen, no, fíjate que es que no hay dólares, el inversionista le dice, disculpa, pero no me puedo llevar lempiras. Sí. Entonces, toda esa incertidumbre, el Banco Central debe estar listo para calmarlo. Y tiene la capacidad de calmarlo, porque tiene un nivel de reservas que se dejaron en los últimos años de más de 8.500 millones de dólares. Pero si las reservas se van a estar usando para financiar el gobierno, eso es un riesgo fuerte. Con la banca no han tomado deuda. Es básicamente, el acreedor es el Banco Central. Y de nuevo, Francisco, si usted lee el objetivo del Banco Central, no dice que es prestarle al gobierno. No, es controlar la inflación y depreciación. Bueno, también dice que hay que pagar ese dinero y tiene un plazo, ¿no? Y dice que es a tasa de mercado y lastimosamente no lo estamos viendo. Bueno, vamos a dar unos mensajes, ya continuamos.